de sexo o violencia. Contenido apto para menores de 12 años. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. En el mundo hay mil maravillas, no te quedes sentado en esa silla. Mira por la ventanilla, es la ocasión. Aliméntame con tu información con Wikis. Exprésate en mi red porque en internet compartir es entender que esta red social la creamos todos, que hay distintas voces, diferentes modos. Entra ya a nuestra red, es Wikis. Wikis. Hola amigos de Wikids, continuamos en la semana de los deportes, dedicada también al Mundial de Brasil 2014 de fútbol. Hoy les traemos unos videos buenísimos que queremos compartirles a ustedes. El primer video nos lo envió Nicolás Gómez. Él practica un deporte llamado tiro, de mucha precisión y técnica. Él lo conoció después de haber dejado el karate y lleva un año practicando y es muy bueno. Así que su sueño es llegar a un mundial o a unos olímpicos. Y el segundo video nos lo envió una amiga de José, Antonia Posada. Ella está en el grupo de gimnasia del colegio San José de Las Vegas. Ella nos va a mostrar las pruebas que necesita dominar para ser una campeona mundial en gimnasia. Disfruten los videos que nos enviaron el día de hoy, porque esto es Wikis. Es muy buena, amiga. Hasta podría ser una ex algo. Hola amigos del Wikids, mi nombre es Nicolás Gómez y yo practico el deporte del tiro con rifle neumático. El deporte de tiro consiste en ser paciente y tratar de dar siempre en el centro del blanco. Estoy practicando ese deporte aproximadamente un año. Lo que me llama la atención de este deporte es que hay que ser paciente, se siente bien cuando uno le dan el 10. $10 es cuando uno da en todo el centro. Antes yo practicaba karate, pero ya miré este deporte y me gustó mucho y me quedé en este. Mi meta para este deporte es llegar algún día a un mundial de tiro. Uno para llegar a un mundial de tiro necesita ser paciente, obedecer al juez, estar concentrado, la práctica. Cuando yo cogí por primera vez el rifle, sentí como una descarga de adrenalina pasando por el cuerpo. Esa primera vez que yo disparé sentía que mi cuerpo quedó paralizado, la adrenalina corriendo, el corazón me latía rápido, hasta que ya me calmé. Hay varios estilos para el tiro, con rifle y con pistola. Yo practico en este momento con rifle. Chao amigos del Wikids, voy a seguir practicando para algún día llegar al mundial. Hola amigos de Wikids, mi nombre es Antonia y a mí lo que me gusta es la gimnasia.
A mí lo que me gusta de la gimnasia es la flexibilidad, pues ser flexible y poder hacer muchas cosas. La gimnasia es un deporte muy competitivo y tú tienes que mostrar todas tus habilidades en las competencias, frente a otras niñas y entre los jueces. La gimnasia consiste en 4 elementos. Suelo, que es donde hacemos saltos y todo eso. Barra, viga y salto. Yo empecé en la gimnasia cuando tenía como 2 años y he ido progresando mucho, cada vez me gusta más y estoy mejorando mucho cada vez. Yo fui selección Antioquia 1 año y tuve la oportunidad de ir a un nacional en Villavicencio y quedamos 3er puesto por equipo. Te tienes que preparar mucho, entrenar muy fuerte, porque también las demás que compiten son muy buenas. Yo me imagino que un mundial de gimnasia, pues sería mucha gente ahí dando volteretas. Sería muy bacano porque tiene muchas cosas para ver, no siempre es lo mismo. Cambian los esquemas, las rutinas, cambian muchas cosas y eso sería muy bacano de ver. El secreto para practicar gimnasia es que hay que tener mucha disciplina, hay que ser muy ordenada, siempre, no faltar a los entrenamientos y que a uno le guste el deporte. Chao amigos de WeKids, espero que les guste la gimnasia tanto como a mí. Y bailamos bachata. Gracias a Antonia y Nicolás por enviarnos sus videos. Esperamos que se les cumpla el sueño de quedar campeones mundiales y viajar a un mundial olímpico. Y seguimos promocionando a Brasil. Bueno, lo que Salomé quería decir era que mañana continuaremos con otros más... Mañana continuaremos con muchos más videos sobre el deporte, que también están dedicados a du Mundial Brasil de Fútbol 2014. Díganle a sus amigos que se unan a nuestra comunidad virtual. Nosotros tenemos Instagram, WeKids_TV. Entonces, porque esto es WeKids. Salom, vamos a ver eso. Un rayo cayó y un ser extraño apareció en la pantalla de nuestro computador. Su nombre era raro y un poco freaky, así que lo llamamos Wiki. Bienvenidos a Profes Meros de la Escuela de Colores, jueves de matemáticas y artística. ¿Cómo estás, Yasmín? Will, súper bien. Ya otra semana que se nos va terminando. Sí, esta semana, ese lunes que teníamos allí como festivo hace que se pase como el día más rápido, ¿cierto? La semana más rápido. La semana se va volando. Súper genial. Bueno, yo estoy muy contento porque tenemos el día de hoy una combinación entre matemáticas y artística y creo yo por ahí que tiene algo que ver en el fondo,
la matemática en tu clase. Cuéntame. Precisamente hoy vamos a hablar de la composición orgánica y la composición geométrica y además vamos a hablar de un artista maravilloso, un escultor, un pintor, Fernando Botero, ese máximo, diría yo, ese máximo representante también en este momento de las artes plásticas de Antioquia, y vamos a hablar precisamente de esa característica tan importante de sus obras que es el volumen. O sea, excelente. Que mucha atención. Excelente. Volumen, entonces, ¿qué? El audio, la cantidad de audio que tiene. No, volumen de las figuras. Por ahí creo que el lunes vamos a profundizar un poquito más en ese tema en matemáticas. Así que todos muy atentos para que el lunes pues ya tengamos unos conocimientos previos. Así es. En matemáticas, hoy vamos a estar trabajando las unidades de área o superficie. ¿Cuáles son esas unidades famosas que utilizamos para poder medir una superficie, ya sea el piso de tu habitación, ya sea la superficie que ocupa el parque de tu localidad? Cualquiera de ellas necesita una unidad de medida y la vamos a conversar el día de hoy. Y Jazz, queremos mandarle un saludo a toda la institución educativa El Progreso del Carmen de Viboral. Ellos estuvieron allá recibiendo a todo el equipo de Profes Melos con una recepción impresionantemente calurosa. Le mandamos un abrazo enorme y también a la rectora. A la rectora, a Beatriz Jaramillo también, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, Will, pues te cuento que, ¿conoces el Carmen de Viboral? Todavía no. Es un pueblo maravilloso, maravilloso, lleno de mucho arte. De allá es muy típica la loza, entonces es un pueblo bellísimo, con una gente hermosa. Entonces, de verdad, abrazos, abrazos a toda esa gente del Carmen de Viboral que nos recibieron con tanto amor el día de ayer. Yo ya lo tengo anotado para ir hasta allá entonces. Y además, nos contó por ahí un pajarito que Isabel nos envió un obsequio. Isabel es una niña de 10 años que hace manillas, pulseras desde que tenía 6 añitos. Y la cuenta de Instagram de Isabel es isabel.l.q. Allí la podemos ver todas esas creaciones que ella realiza, que son súper bonitas, y muy pronto la vamos a tener aquí en Profes Melos, nuestro regalo, nuestro obsequio, para poder mostrarlos a todos ustedes. Un abrazo gigante para Isabel y gracias por ese detalle. Bueno, entonces estamos listos, Will. Vamos entonces de una, después de ese saludo tan bonito. Abrazos para Isa y bueno, iniciemos. Vamos a darle para la clase de una vez, pues yo no me aguanto. Ya estamos acá en nuestra clase de matemáticas. El momento para mí más divertido del día, darle clases a ustedes, porque a mí me encanta dar clases y vamos a dar aquí las unidades de área o superficie. Cuando hacemos mediciones en 2 dimensiones, por así decirlo, necesitamos unidades. Ya nosotros hemos trabajado previamente las unidades de longitud. ¿Recuerdas? Cuando hablamos de una sola dimensión, una sola distancia, en una dimensión como tal le llamamos longitud, y también lo conectamos con el perímetro, porque en el fondo medíamos en centímetros, en metros, en milímetros, y hay muchas otras unidades de medidas de longitud. Pero para el caso de unidades de área o superficie, hoy la vamos a trabajar y nuestras metas serían conocer esas diversas unidades de área o superficie que se tienen y la conversión entre estas, y vamos también a calcular el área de figuras geométricas teniendo en cuenta las unidades que vamos a conversar el día de hoy. ¿Por qué es tan importante las unidades de área o superficie? Escucha esto, porfa. Si yo te digo a ti 1 metro cuadrado y lo comparo con 1 centímetro cuadrado, ambos son 1. 1 metro cuadrado y 1 centímetro cuadrado, ambos son 1. Pero ambos ocupan áreas o superficies completamente diferentes. El hecho de que el número sea igual, la unidad hace referencia acá de un espacio básicamente plano que se está cubriendo, un área que se está cubriendo. Entonces podemos conectarlo automáticamente con el área de un terreno. Donde yo estoy ubicado, por ejemplo, en este momento, esta plataforma negra ocupa una superficie. Yo podría medir sin ningún problema cuál es la superficie de toda esta plataforma para saber cuánta área tengo. Si yo la quisiera, por ejemplo, cubrir con foamy o cubrir con algún tipo de material,
Para saber cuánto necesito, requiero medir el área. Y por eso es importante las unidades. Ahora bien, 1 metro cuadrado. Para el metro cuadrado yo tengo acá, básicamente, mira que cuando decimos metro cuadrado, piensa en un cuadrado. Porque tiene que ver con una figura geométrica plana que es el cuadrado. Pero resulta que el metro cuadrado, ahorita voy a tener acá una en físico para que lo podamos ver. Por favor, la gente de producción me alcanza mi metro cuadrado que lo tengo por allí de Icopor, donde vamos a hacer la medición, en este caso, de lo que es el metro cuadrado realmente. ¿Qué es eso? Cuando nosotros hacemos la medición, mira lo que tengo por acá. ¡Ja! ¡Qué cuadradote gigante!, ¿cierto? Mira, esto que está aquí, podríamos decir que me llega a mí casi que al ombligo. Mira, la altura de mi ombligo podría decirse que es como de 1 metro. Esto, muchachos, es en el fondo 1 metro cuadrado. ¿Tú sabes por qué? Mira, vamos a dejarlo aquí un momentico de pie. Quédate ahí, no te vayas a caer. Voy a buscar aquí la cinta métrica. Observa lo siguiente. Si yo quisiera saber cuál es la medida en esta dimensión, en lo que sería, por ejemplo, el ancho, yo coloco mi cinta métrica desde acá hasta acá y observa que dice 100. Observa la medida hasta el otro punto sería de 100. Pero ese 100 que aparece allí, ese 100 que tenemos acá, hace referencia de que son 100 centímetros. ¿Recuerdas que en la clase de longitud, cuando hablábamos de los centímetros, 100 centímetros hace referencia a 1 metro? Y de hecho, mira que si yo mido ahora el alto, si yo lo coloco desde abajo hasta acá arribita, también mide 100. Entonces serían 100 centímetros por 100 centímetros, o mejor dicho, 1 metro por 1 metro. Mide exactamente 100. Esto significa que el espacio, la superficie que tengo yo aquí de Icopor, en este caso, ocupa 1 metro cuadrado. Entonces, cada vez que tú vayas a ir a una habitación y te digan la medida de la habitación, o por ejemplo cuando uno va a arrendar un apartamento, o cuando va a comprar un apartamento, a uno le dicen, el apartamento es de 80 metros cuadrados. ¿Y eso será mucho? ¿Será poquito? ¿Qué será eso? Imagínate que yo coloque dentro de todo el apartamento puras láminas de Icopor de este tamaño dentro del apartamento. Te caben 80 láminas de esas en el piso del apartamento. Entonces eso te da una, por así decirlo, te refleja cuál será el tamaño del apartamento de todo el piso, contando las habitaciones, contando lo que sería el baño, la cocina, si tiene balcón, si no tiene, lo que tenga a la mano. Pero todo el piso del apartamento, si te dicen 80, imagínate que son 80 cuadrados de estos puestos alrededor de todo el piso. Sería grande, ¿verdad que sí? Ahora, si yo quisiera saber cuál es la superficie, el área de mi habitación, podríamos fácilmente calcularlos, ahorita te voy a mostrar cómo, pero cuando tú consigas un valor, 20 metros cuadrados, 12 metros cuadrados, significa que en tu habitación caben 12 de estos. Colócalos uno al ladito de otro y construyes un espacio mucho más grande. Entonces mira que el metro cuadrado es básicamente de este tamaño. Nosotros cuando hablemos de volumen, la próxima clase, vamos a hablar también, por ejemplo, de los potecitos de vinilo para pintar. Normalmente la pintura, el vinilo, te dice, alcanza a cubrir 2 metros cuadrados. Entonces imagínate que tú compres una pintura y te diga que alcanza a cubrir 2 metros cuadrados. ¿Qué significa? Que con esa lata o con ese pote o esa coquita de pintura de vinilo que tienes, puedes llegar a pintar 2 cuadrados de este tamaño. Y si tú sabes cuál es la medida de la pared de tu casa, de la pared de tu habitación o lo que quieras pintar, sabes si te puede alcanzar o no y cuántos potes o latas de pintura necesitarías comprar para poder cubrir el área que tú estás buscando. Vean lo importante de saber las medidas, de conectar la geometría con la vida cotidiana y entender qué significa 1 metro cuadrado. Acá es solo referencial que tengo yo aquí en pantalla, es referencial 1 metro cuadrado, pero cada vez que yo te diga 1 metro cuadrado vas a imaginarte uno como este Icopor que está aquí. Ahora bien, nosotros tenemos ahí lo del metro cuadrado, pero no es la única unidad.
yo te puedo hacer el área, sin ningún problema, podemos calcularlo, en centímetros cuadrados. ¿Cómo será eso? En vez de medir en metro, medimos en centímetros. ¿Recuerdas cuántas rayitas tiene un metro? Si lo medimos en centímetros, recuerdas que la cinta métrica nos decía 100. Entonces, vas a pensar, es en esto ahora. Imagínate que esa lámina de icopor, yo la rayo con 100 cuadritos hacia este sentido, en sentido horizontal, y otros 100 chiquititos en sentido vertical. Mira que ahí hay cuadrados medianos, pero hay unos cuadrados chiquititos, chiquititos, chiquititos. Cada cuadradito de esos equivaldría a 1 centímetro. En este sentido tienes 100 centímetros. Atención, en este eje tendrías 100 centímetros si mides en esta dirección. Pero si mido ahora de forma vertical, también tendríamos 100 centímetros. Para calcular el área o la superficie, chicos, lo que hay que hacer en ese caso es multiplicar lo que es una dimensión por otra. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú vas a contabilizar cuántos cuadritos hay allí, porque eso es el área, cuántos cuadritos chiquititos hay allí a la mano. Entonces, si yo los quiero contar, imagínate ponerte 100, 101, 102, 103, 104, 105 y 200, 201, 202. Vas a tardar toda la vida. Si son 100 filas por 100 columnas, sería multiplicar 100 por 100. Y esto, adivina cuánto da. Mira que tiene 1, 2, 3, 4 ceros. 1 por 1 sería solamente 1. Y como tiene 4 ceros, le agregamos los 4 ceros. Mira lo que tenemos acá. 100 por 100 equivale a 10.000. Pero estamos hablando de centímetros en este caso. Entonces la unidad de área en centímetros, atención, sería 100 centímetros por 100 centímetros. Estamos teniendo un total de 10.000 centímetros cuadrados. ¿Qué significa eso? Que nosotros, si queremos 1 metro cuadrado, mira el tamaño que tiene 1 metro cuadrado, que fue la lámina de icopor que vimos ahorita. 1 metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados, porque tiene 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces tú dirías, si yo quiero comparar 1 metro cuadrado con 1 centímetro cuadrado, mira la diferencia. El metro cuadrado es toda esta área, mientras que el centímetro cuadrado es uno de esos cuadritos chiquititos. Entonces la unidad de área es importantísima por ello. Ahora, cuando hablamos de terrenos, es muy complicado hablar de metros cuadrados. Sería un valor muy grande. ¿Tú te imaginas calcular cuántos metros cuadrados tiene un terreno solamente? Eso tiene miles en muchas ocasiones. Entonces ahí la unidad de medida cambia y se empieza a hablar de lo que es la hectárea. ¿Has escuchado de casualidad? No, que el terreno de la finca es de 2 hectáreas, de 1 hectárea, de 4 hectáreas. ¿Qué es eso? Bueno, imagínate un campo de fútbol. 1 hectárea es más grande que un campo de fútbol. ¿Puedes creerlo? En 1 hectárea caben 10.000 metros cuadrados. Es decir, en 1 hectárea, muchachos, imagínense el tamaño de lo que es 1 hectárea. Que 1 hectárea caben 10.000 cuadrados de estos en el piso. 10.000, chicos. Eso es muchísimo. Entonces, cuando hablamos de un terreno que sea de 1 sola hectárea, tú dices, 10.000 de estos. Bastante grande. Entonces, 2 hectáreas ya no son 10.000, ya son 20.000. Entonces, mira cómo influye acá el tamaño de lo que son las unidades de superficie. Entonces, podríamos pensar que 1 hectárea equivale a un cuadrado grande que mida 100 metros por 100 metros. Entonces, 100 metros por 100 metros daría los 10.000 metros cuadrados, que equivale en ese caso a 1 hectárea. Son las unidades de medida que tenemos allá a la mano, ¿de acuerdo? Ahora bien, todo esto es importante para tenerlo presente y conectar de qué son esas unidades de medida, pero al momento de hacer nuestras cuentas, nuestros cálculos, podríamos observar acá cómo hago yo para calcular el área de este rectángulo.
Medimos. Imagínate que tú tienes en este caso eso en una hoja. Para calcular el área del rectángulo, tú lo que tienes que hacer sería en ese caso medir lo que es el largo y lo que es el alto. Pero también se le conoce, muchachos, como base, como la base del rectángulo y la altura. Y vamos a conectarlo un poco con inglés. Base en inglés sería base. Se escribe igual, pero se pronuncia base. Y altura en inglés es high. Altura en inglés sería high, pero se deja solamente la H. Entonces, cuando nosotros vemos lo que son las operaciones matemáticas para cálculo de áreas, nos dicen que un rectángulo es B por H. ¿Y de dónde sale eso? Porque estamos hablando de la base, B de base y H de altura en inglés. Y si yo multiplico las dos cantidades, consigo el área del rectángulo. ¿Y tú sabes por qué? Porque tú lo que estás haciendo es calculando cuántos cuadraditos hay allí adentro. ¿Cómo podemos saber cuántos cuadraditos hay allí adentro? Primero tienes que definir en qué unidad de medida estás trabajando. ¿Estás trabajando en centímetros? ¿O estás trabajando en metros? ¿O en decímetros? ¿En qué unidad estás trabajando? Entonces, vamos a suponer que cada cuadrito de estos equivale a 1 centímetro, para que tú lo puedas tener en una hoja. Entonces, ¿cuántos centímetros hay a lo largo? Entonces cuentas cuántos cuadritos serían. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos 20 cuadritos, es decir, que yo voy a colocar acá que la base sería 20 cuadritos, pero como estamos trabajando en unidades de área y son centímetros, en una dimensión son 20 centímetros. Ahora vamos a medir la altura, ¿te parece? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cuadritos. Si cada cuadrito mide 1 centímetro, la altura para nosotros sería de 10 centímetros. Si yo quisiera saber cuántos cuadritos hay allí, yo los podría contar todos uno a uno. ¿Sí o no? 20, 20 más, pero uy, no, la matemática te resuelve la vida, la matemática es bonita y es sencilla. Para eso multiplicas, ¿sí o no? Si yo tengo 20 y tengo 10 filas, 20 por 10 me dice cuántos cuadritos hay en total. Por eso, muchachos, el área de un rectángulo se dice que es la multiplicación de la base por la altura. Multiplicar la base por la altura porque tú estás consiguiendo cuántos cuadritos hay allí. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos 20 por 10? Dejo que lo hagan en casa. 20, si lo multiplicas por 10, al 20, mira este truco, el 20 le agregas un 0. Porque multiplicar por 10, multiplicar por 1 queda igual, solo le agregas el 0. Entonces, el área para nosotros sería el 20 con un 0 daría 200. Pero como estamos en unidad de superficie, estamos hablando de cuadrados, serían 200 centímetros cuadrados, luego en potenciación lo trabajamos, pero este cuadradito que se coloca allí de exponente hace referencia a que estamos midiendo, es una superficie. Entonces, en ese caso, mira el área del rectángulo. ¿Qué pasaría si yo lanzo una línea diagonal a este triángulo, a este rectángulo así? Atención, voy a lanzar una línea diagonal. Mira, quedaría 2 triángulos, ¿cierto? No podríamos decir que estoy partiendo a la mitad el rectángulo. Entonces, esta figura que yo tengo acá, mira la diferencia. Ahí tengo 2 igualitos, ahí ahora tengo uno solo. Eso es un triángulo. Entonces, el área de un triángulo podríamos pensar que es la mitad de un rectángulo. Mira, si yo tengo 2 triángulos iguales que uno, formamos un rectángulo. Entonces, uno de esos triángulos tiene la mitad del área del rectángulo. Ok, entonces, atención, el área para un triángulo, vamos a poner un triángulo en una figura geométrica de 3 lados, el área para un triángulo es la del rectángulo, pero le sacamos la mitad. ¿Cómo era la del rectángulo? Era multiplicar la base por la altura, ¿recuerdas? Y en matemáticas, sacar la mitad es dividir entre 2. Entonces, si yo divido esto entre 2, tengo que el área de un triángulo, por eso en todos lados aparece base por la altura entre 2. ¿Pero por qué? Porque es que tú en el fondo tienes la mitad de un rectángulo. Entonces, si tú quisieras saber cuál es el área de este triángulo, ¿cuál era el área del rectángulo antes?
¿Te acuerdas que el área del rectángulo era de 200 centímetros cuadrados? ¿Cuál es la mitad de 200? Piensa en plata y se hace fácil. 200 pesos, la mitad. 100 pesos. Eso, ya me lo mandaste. 100 pesos. 200 centímetros cuadrados, la mitad. 100 centímetros cuadrados. Es decir, que el área de este triángulo, si lo pensamos de esa manera, sería la mitad del área del rectángulo. Es que en realidad yo podría escribirlo así, mira. Que el área de mi triángulo, siempre para cualquier triángulo, lo puedes pensar como la mitad del área de un rectángulo. Y si el área del rectángulo ahorita fue de 200, podemos concluir que sería únicamente de 100. Entonces, cuando tú tengas un triángulo, calculas la del rectángulo y le sacas la mitad. Muy buenos días. Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo número 3029 el día de hoy, 14 de agosto del 2021. Autorizado por la Lotería de Medellín, auspiciado por Gana. A todos nos encanta la quincena. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y compra tu fórmula millonaria para participar por increíbles premios. Y el número ganador, 1, 9, 0, 3. Repito, el número ganador es el 1903. Felicitaciones a todos los ganadores. El quincenazo millonario espera por ti. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día! Ahora bien, tú puedes decir, ¿qué pasa si yo tengo estas dos figuras? ¿Cuál será el área de cada una? Son figuras diferentes. Pareciera que ocupan áreas o superficies diferentes, pero tendrán la misma área. A ver, ¿recuerdas que este triángulo era la mitad del rectángulo? Era una forma de picar el rectángulo a la mitad en diagonal. Pero ¿qué pasa si yo, el rectángulo ahora, en vez de picarlo en diagonal, lo pico vertical a la mitad? Mira, ¿qué pasaría si yo el rectángulo completo lo pico a la mitad? El área sería la mitad de los cuadritos que tenía antes. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué significa eso? Que para nosotros, si queremos calcular el área de este cuadrado, también es la mitad, en este caso, del área de ese rectángulo que teníamos antes. Concéntrate, por favor, solamente en este espacio. Ignoremos esto que quedó en blanco. ¿Cuántos cuadritos hay acá? Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si yo quisiera saber cuántos cuadritos en negro hay acá, sería 10 por 10 y eso da 100. Pero en este caso, mira que nos dio 100 también, como en el caso del triángulo. Entonces, para calcular el área de un triángulo, para que nos quede allí, el área de un triángulo, atención, multiplicamos la base por la altura, que es el área del rectángulo completo, y eso le sacamos la mitad. Pero para el caso de un cuadrado, vamos a verlo aquí un segundito con mi copor. Para el caso de un cuadrado, ¿se acuerdan lo que yo hice hace un momentito? Que medimos una dimensión y luego medimos otra y los multiplicamos. Eso es calcular el área de un rectángulo también. Ah, pero es que un cuadrado es un caso particular de un rectángulo que la base, escúchame, la base y la altura son iguales. Entonces, si yo coloco un valor y otro multiplicándose iguales, empiezan a colocarle una tercera fórmula. La matemática no son fórmulas, muchachos. Vamos a analizar y comprender qué es lo que está pasando. El área de un cuadrado, al final, es lo mismo que el área de un rectángulo, solo que como un cuadrado, los lados miden lo mismo, ya le cambian el nombre de base y altura porque son diferentes y lo llaman el lado del cuadrado. Ah, bueno, ahora lo vamos a llamar lado. Son nombres.
Entonces, esto mide L y esto mide L. Llámalo base y altura, que en el cuadrado la base y la altura mide igual. El área de un cuadrado es lo mismo que el área de un rectángulo. Estamos calculando cuánta superficie hay y para ello solo necesitas saber cuántos cuadritos estás teniendo. Entonces, si yo multiplico ahora para un cuadrado, lo voy a colocar por acá así, para un cuadrado, si yo multiplico L por L, para los chicos que están en grados ya más avanzados donde hablen de potenciación, que más adelante al final de esta temporada vamos a tener potenciación también, vamos a tomar que esto se conoce como L al cuadrado. Por ahora vamos a dejarlo así, L por L. Pero en el fondo es lo mismo que el del rectángulo que te acabo de comentar, que era base por la altura. Solo que ahora le llamamos lado, para tener ahí como que una connotación que relacione la matemática como en los libros y en todos lados aparece. Pero lo que yo quiero es que tú lo relaciones y lo aprendas de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo quisiera saber cuál es el área de este cuadrado, mira que efectivamente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Desde aquí, ojo, hasta aquí apenas tengo 10 centímetros. Porque cada cuadrito estamos asumiendo que mide 1 centímetro. Y desde acá hasta acá tengo otros 10 centímetros. Mira, desde aquí hasta aquí. ¿Qué estamos haciendo? Para saber cuántos cuadritos hay allí, L por L sería 10 por 10. ¿Cuánto es 10 por 10? 100. Y mira entonces que nos está dando, para ambos casos, en este ejemplo, en ese triángulo y en este cuadrado, dos figuras geométricas diferentes que pareciera que ocuparan dos superficies diferentes, pero ocupan la misma, 100 centímetros cuadrados. ¿Y por qué centímetros cuadrados? Porque estamos trabajando en este caso como si tuviésemos una reglita con puros centímetros. Si ya estuviésemos en un terreno, no voy a medir eso en centímetros. Tú empiezas a medir eso en metros y si es muy grande se empiezan a cambiar las unidades porque son equivalentes dependiendo del tamaño, ¿de acuerdo? Se van acoplando dependiendo del tamaño. Y todo esto que son las unidades de área, adivina con qué se conecta. Se conecta con nuestro pentominó. ¿Recuerdas el pentominó cuando queríamos calcular diversas áreas o superficies? Yo voy a colocar por ahora un momentico acá mi metro cuadrado. Pero para el caso del pentominó, yo puedo calcular el área de esto. Ahora sí vamos a trabajar con unidades. Mira las unidades. Si yo coloco aquí mi cinta métrica para medir, esto nos estaría dando un total de 24 centímetros. 24 centímetros, ¿por qué, muchachos? Vamos a hacerlo con la regla. Porque cada cuadrito de estos mide 2 centímetros. Mira que aquí este cuadrito mide 2 centímetros apenas. Y tengo en ese sentido, en ese eje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 2 por 12, efectivamente tengo 24 centímetros. Genial, ¿no? En un sentido 24. En otro sentido, ¿cuánto tengo? Cuando lo quiero medir de forma vertical, serían 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, el área que tendríamos allí sería básicamente calcular el área de este rectángulo que tengo yo acá en cartón. Entonces, básicamente, 24 centímetros por 10, si lo multiplicas, es el área de este cartón que está aquí. Entonces, la importancia de lo que es el cálculo de áreas y superficies radica en las unidades que se utilicen. Saber compararlas y saber tenerlas en cuenta. Y ahorita ya regresamos entonces con Profes Melos, con nuestra clase de matemáticas. No te vayas, porque venimos con un recreo con dinamita. Préstame mucha atención con lo que viene enseguida, que en esta canción te cuento de unidades de medida. Hay de longitud y de tiempo, de masa y de intensidad, eléctricas de volumen, potencia y capacidad. Aunque es un tema complejo, si en la casa lo estudiamos y junto a los profesores en la escuela repasamos, cuando debamos hacer con esto una conversión, nuestro cerebro tendrá muy clara la operación. La medida más común y popular en el mundo es la del tiempo que va
contando cada segundo. Pero existen muchas otras que debemos aprender, porque aprender más a diario es lo lindo del saber. Regresamos acá a nuestra clase de matemáticas. Antes de continuar, vamos a hacer lectura de los mensajes que nos dejan en nuestra transmisión en directo desde Facebook. Por acá nos escribe Matías López. Le encanta el programa, nos envía saludos a todos. Matías, un abrazo gigante para ti también, campeón. Por acá María Fernanda y Andrea. Enviarles un saludo a todos los profes Melos. Todos los días ven el programa y manda felicitaciones y un abrazo a la profe Aleja. Le vamos a llegar ese abrazo. Por acá, Pedro Josué Meléndez. Profe Chamo, yo siempre mido cosas con el metro con mi papá. Me gusta porque es divertido medir con ese metro. Qué genial que te parezca interesante y mira todo lo que tiene en consideración la unidad de medida. ¿Listo? Por acá también quiere mandarle un abrazo a Pretapulmones a Yasmín y a Espinita. Y un abrazo a su profe Luz Miriam Muñoz del grado cuarto 2 de la institución educativa Benedicta Sur Nieden. Por acá Miguel Ángel Gallego desde Marinilla. Felicitaciones por el programa. Gracias, campeón. A siempre con cariño, con mucho amor. Por acá María José Giraldo Calambas de la institución educativa Román Gómez desde Marinilla. Dice que gracias por la dedicación y compromiso, que la labor es muy valiosa y nos quiere muchísimo, así como nosotros también te queremos a ti, y nos envía un súper abrazo de oso. Gigante por acá, te mandamos otro abrazo de vuelta. Desde Caicedo nos llama Hani. Hola Hani, ¿cómo estás? Hola, profe Melos, ¿cómo están? Muy bien, y tú con esa energía, ¿cómo no vamos a estar? Súper genial. Cuéntame, ¿qué edad tienes? Yo tengo 9 años. Ya 9 casi años. cumplo los 10. ¿Cuándo cumples 10? Los cumple el 10 de agosto. 10 de agosto. Uy, estamos casi a un mes de tu cumpleaños. Sí, Entonces, Casi, no, pero nos invitas a torta, ¿viste? Para que comer torta contigo. Ah, sí, yo los invito. Mira, cuéntame en qué institución educativa estudias. Yo estoy en la institución educativa San Francisco de Asís. Genial. ¿Y en qué grado estás? Yo estoy en cuarto 1. En cuarto 1, súper bien. Miri, ¿qué te pareció la clase de las unidades de área? ¿Te gustó? Sí, aunque no entendí algunas cositas, pero seguro viendo el video, reproduciéndolo en YouTube, en Facebook, me va a quedar más claro. Qué bella, pero cuéntame en particular, ¿qué fue lo que te pareció que por ahora no comprendiste y lo conversamos? Por ejemplo, fue cuando lo de las medidas y lo de la H. Eso es lo que casi no muy bien entendí. ¿Lo de la H? Sí. Ok. Lo que pasa es que al momento de medir un rectángulo, Hani, las medidas que tú tomes, tú tienes que medirle, imagínate, el largo y el ancho. ¿Listo? Y la H es una forma de llamar al ancho, pero es porque se habla del alto y se conecta con el inglés, Hani. Así, tu nombre empieza con H, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces cuando tú vayas a calcular el área de un rectángulo, ¿te acuerdas que H de Hani viene de H de high en inglés, que significa altura, Hani? Esto es lo que significa high en inglés y lo que tú estás midiendo sería la altura de ese rectángulo. ¿Listo? Listo. Súper. Mira, ¿tú le quieres dejar un saludo a alguien? Sí, le quiero dejar un saludo a todos mis compañeritos y a mi profesora Flor Pinilla. Ay, perdón, porque acá mi prima les quiero mandar un saludo. Claro que sí, comunícala. Quiero mandar un saludo. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Salomé. Salomé, qué nombre tan lindo, así como Hani. Cuéntame, ¿qué edad tienes? 8 años. 8 añitos. Entonces, ustedes son primas súper contemporáneas que se llevan muy bien y juegan todos los días. Sí. Ah, genial. ¿Y tú en qué grado estás? ¿Me escuchaste, Salomé? Sí. ¿En qué grado estás? ¿En qué grado estudias? En tercero 01. En tercero segundo. Entonces, también Hani te ayuda a ti con algunas cositas que ya ella ha visto previamente. ¿Hacen tareas juntas? Sí. Ah, qué divertido. Así sí sería divertido hacer tareas con un primito o una primita que sea contemporáneo. ¿No te parece? Mira, Salomé, ¿algún mensaje que nos quieras dejar o que quieras enviarle a alguien?
Salud. ¿Estás por ahí? Sí. Cuéntanos, un mensaje que quieras dejarle a alguien. A mi profesora. Ok, ¿y qué le quieres decir a tu profe? Que muchas gracias por enseñarme. Genial, Salomé. Un abrazo gigante para ti, para Hani también. Gracias por la disposición y por estar allí conectados con nosotros. Bueno, un abrazo gigante. Chaito. Ahora nos llaman desde Itagüí, nos llama Estefanía. Hola, Estefanía, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo va todo? Bien. Qué bueno, me alegro mucho. Ya tú y yo hemos hablado previamente, ¿cierto? Sí. Sí, yo me acuerdo. A ver, tú tienes 9. Sí. Ajá, y estás en 4. Sí. ¿Y tú estudias en la institución educativa Antonio José de Sucre? Sí. Ah, no, pero yo ya tengo toda la información que me queda aquí en la memoria cada vez que te comunicas con nosotros. Siempre eres bienvenida. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Y qué tal esta semana para ti? ¿Qué tal ha estado? ¿Ya regresaste a clase? Sí, desde el martes. Desde el martes. ¿Y qué tal? Muy bien. Súper, me contenta muchísimo. Mira, recuérdame tu área favorita, Estefanía. Matemáticas, artística, inglés, español, ciencias naturales, educación física, sociales. Entonces, siempre vas a estar súper contenta aprendiendo porque te gustan todas las áreas. Eso es muy bonito. Mira, por cierto, hoy tenemos matemática y artística. Estefanía, pronto vamos a tener una nueva área. ¿Cómo? Educación física. También vamos a tener educación física. Y hay otra que también vamos a tener que se llama inventos. Y sería para el 19 de julio. Tenemos... Eso sería tecnología. ¿Cómo? Sería tecnología. Ajá. Por ahí vamos a ver algunas clases con esa nueva asignatura, esa nueva área, y estoy seguro que te va a gustar también. ¿Oíste, Estefanía? Sí, señor. Mira, ¿algún saludo que tú le quieras dejar a alguien? Sí. A ver. A toda mi familia, en especial a mi hermanita Nicolás y Gisela, a todos ustedes, a la profe Lida, que hoy tengo una exposición, y los otros compañeros de las regiones. Estoy muy nerviosa porque jamás la había hecho. Mira, te va a ir muy bien. Te voy a dar una sugerencia previa. Antes de la exposición vas a detenerte y vas a cerrar los ojos y vas a hacer 10 respiraciones poco a poco. Después que termines la 10ª respiración, vas a ver que te vas a sentir más calmada, vas a sentirte mejor y en la exposición te va a ir muy bien. Te doy ese truco que yo lo hago siempre antes de dar clases, ¿oíste? Sí, señor. Que te vaya súper bien, Estefanía. Muchísimo éxito en esa exposición, ¿oíste? Chao. Chao, que te vaya súper. Tenemos otra llamada ahora desde Bello. Nos llama María Lucía. Hola, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo te va? Muy bien. Qué bueno, me alegro muchísimo. Cuéntame, ¿qué edad tienes? Tengo 9,8 años. 9,8 años. Entonces, ¿podría decir que cumples años por ahí en septiembre? Sí, cumplo en septiembre. Ajá, septiembre. A ver, 17. No. ¿Más arriba o más abajo? Más abajo. ¿Más abajito? ¿El 10? No tan abajo. ¿No tan abajo? ¿El 14? Sí. ¡Eso! Muy bien. Hey, tuve 3 intentos y adiviné tu cumpleaños diciéndome 9,8. Sí. Me merezco así un abrazo de oso, ¿no? Sí, un abrazo de oso gigante. Uno también para ti enorme. Mira, ¿cómo has estado? ¿Qué te pareció la clase, María Lucía? Muy buena. Me alegro mucho. ¿Y qué tal te va con la matemática? Súper bien, es mi materia favorita. Súper. Y la práctica siempre hace que seamos mejores, no solo en matemáticas, sino en todo, ¿cierto? Sí. Mira, María Lucía, ¿tú le quieres dejar un saludo a alguien en particular? Sí, le quiero dejar un saludo a mi abuelita, a mi mamá, a mi amigo Ángel, a mi amiga Violeta. Súper. Y a todos mis compañeros de mi escuela, que ya casi entramos en presencialidad. Excelente, excelente. Mira, yo a ti te mando un abrazo enorme y desde ya, porque es septiembre y eso pasa rapidito, desde ya un feliz cumpleaños. ¿Y sabías que septiembre es un mes muy bonito? A mí es mi favorito, también es mi mes de cumpleaños.
Ah, sí, mi mamá también cumple en septiembre. Súper genial. María Lucía, un abrazo de oso apretapulmones y gracias por llamar y por participar, ¿oíste? Ok. Que estés súper bien. Chaito. Chicos, en casa quiero que tengan presente que al momento de tener la construcción de nuestro pendominó, podemos crear cualquier tipo de figura. Y al momento de crear cualquier figura con el pendominó, imagínate que cada cuadrito es una unidad de área. Entonces puedes practicar cuál sería el área de cualquier superficie que puedes construir. Te invito también a que tomes una cinta métrica. Mide cuánto es el ancho y el largo de tu habitación. Si es rectangular, si los multiplicas, sabrás cuántos cuadrados, cuántas unidades de metro cuadrado tienes en tu habitación. Es importante que conectemos la matemática con lo que nos rodea, con la geometría y con la vida cotidiana. Que estén súper bien y nos vemos la próxima semana. Vamos a conocer un niño súper melo el día de hoy. Marcelo. Chaito. Yo me llamo Marcelo Garzón Muriel, soy de cuarto B y tengo 9 años. Me gusta mucho el ciclismo. Yo practico todos los días de la semana, menos el jueves que tengo fútbol. No, hemos ido a muchas partes, Cedro, la cancha en la Ferrería, la de Minas, a Malabrigo, a la Albania, Titiridía, Santo Tomás, a La Planta. Yo entreno con el equipo minero de Amagá y yo llevo muchas competencias, en una que quedé campeón departamental. Sentí mucha emoción porque el niño que quedó de tercero me había ganado en todas las competencias. Yo le empecé a ganar desde que me compraron una bicicleta verde, que era chiquitica, y con ella empecé a ganar. Yo quiero ser como Nairo porque es un buen ciclista y me encanta subir, aunque yo no subo tanto, pero sí. A mí me gusta vivir en Amagá porque paso tiempo con mis amigos, con mi familia. Puedo estar montando bicicleta para cualquier parte. Bueno, y vamos entonces con una nueva clase de esta materia tan maravillosa que es artística. Hoy, como les mencioné ahorita, vamos a trabajar un tema muy interesante. Vamos a continuar con ese tema de la composición que empezamos ayer, precisamente a ver esos elementos básicos de la composición. Hoy vamos a centrarnos un poquito más en lo que es la composición geométrica y la composición orgánica. Y para eso tenemos dos metas. La primera es identificar la diferencia entre composición geométrica y composición orgánica. Y la segunda meta es reconocer la obra de Fernando Botero y su importancia. Entonces vamos a dar inicio, digamos, mencionando o recordando, porque, bueno, también es muy importante contarles a todos los niños y las niñas melos que siempre están conectados, que todos estos temas, digamos, que van en una forma ascendente. ¿Qué quiere decir? Que esos temas que hemos visto en las clases anteriores, pues vamos a irlos retomando y vamos a ir, pues, mirando todo eso que se puede generar y cómo un tema nos lleva al otro. Entonces, las formas geométricas son las que tienen un orden matemático. ¿Qué quiere decir un orden
orden matemático, pues esas formas que vemos en los edificios, esas formas donde nos encontramos, por ejemplo, las figuras geométricas, el cuadrado, el rectángulo, y que son esas formas que por allá cuando trabajábamos el punto y la línea, hablábamos precisamente de esas líneas que son totalmente rectas. Y estas formas geométricas, ¿dónde las encontramos? Pues como les decía, las encontramos en los edificios, cuando visitamos una ciudad, cuando nosotros observamos, por ejemplo, las casas, son unas formas que son geométricas porque van formando esas figuras. Por aquí vemos, está la representación de una ciudad, ¿cierto? Aquí vemos edificios, pero también vemos que en el arte se usan esas figuras y esas formas geométricas. Y ahora vamos a hablar de lo que son las formas orgánicas. Y las formas orgánicas, bueno, lo primero es que tienen un contorno irregular y que básicamente o principalmente estas formas orgánicas las encontramos en la naturaleza. Todo lo que nosotros observamos a nuestro alrededor, los árboles, las flores, tienen unas formas precisamente orgánicas porque no son muy definidas. Ahí vemos que encontramos, por ejemplo, las espirales. Cuando observamos las flores, vemos que las flores tienen en su centro diferentes formas, entonces ahí también están esas formas orgánicas y todas aquellas formas que intentan precisamente imitar la naturaleza, porque no solamente las encontramos en la naturaleza, sino que el hombre también las puede crear, pero con la intención de, digamos, representar eso que se ve en la naturaleza. Entonces aquí lo veíamos con las flores, pero también en el arte son muy utilizadas. Y vamos a hablar entonces del cubismo, ya por ahí lo habíamos mencionado en otra clase, que es precisamente un movimiento vanguardista que se caracteriza por utilizar precisamente figuras geométricas y los cubos, que es de ahí donde viene el nombre del cubismo. Entonces, ¿qué busca el cubismo? Lo recordamos, es representar la realidad, abstraer la realidad y, digamos, representarla en formas geométricas. Y ahí vemos que todas estas formas que encontramos pues son rectas, se utilizan las figuras geométricas, entonces aquí vemos las figuras geométricas también, esa composición geométrica. Y ahora vamos para el surrealismo. ¿Y por qué el surrealismo? Resulta que el surrealismo es un movimiento artístico, literario, porque inicialmente lo que hizo el surrealismo fue que empezaron a escribir por allá desde la psicología, entonces se funda precisamente buscando, digamos, escribir o entender un poquito como esa mente humana. Entonces, nace precisamente como un movimiento, digamos, literario. Pero a medida que empezaron a explorar, se fueron dando cuenta que era pues algo muy enriquecedor, que se podía explorar no solamente desde lo literario, sino desde la pintura, desde la escultura, y entonces ahí es donde nace precisamente el surrealismo, que básicamente lo que se busca es, digamos, representar eso que no es real. El surrealismo es precisamente eso, más allá de la realidad. Entonces podemos hablar de esas cosas oníricas, de esas cosas que soñamos, que en la realidad no la vemos, y ahí está. Y resulta que el surrealismo, digamos que lo que más utiliza precisamente son las formas orgánicas, porque son esas formas, digamos, libres, esas formas que también a nosotros nos dan más tranquilidad, porque si nos devolvemos aquí al cubismo se van a dar cuenta que es algo como más cuadriculado, como más rígido, mientras que el surrealismo es algo como que fluye un poquito más. Entonces en el surrealismo encontramos, y bueno, muchos artistas que también son surrealistas. Uno de los más representativos fue Salvador Dalí, aquí en esta obra que se llama La persistencia de la memoria, donde él, miren, si ustedes se dan cuenta, hay como unos relojes derretidos, que también lo que busca es como representar que el tiempo es muy efímero, y bueno, y ahí vemos entonces que se emplean mucho las formas orgánicas. Por acá en la esquina tenemos a Frida Kahlo, una pintora mexicana también muy representativa, y ahí la vemos con su obra El abrazo del amor del universo, que también básicamente está elaborada esta obra a partir de figuras orgánicas. Y esta de la mitad, que está acá, que es una de mis artistas favoritas, Remedios Varo, era una española pero radicada en México, con una obra que se llama Naturaleza muerta resucitando. Aquí les voy a hacer una aclaración. Ustedes ven ahí en pantalla que la obra está animada.
Pues realmente esto es un cuadro, o sea que el cuadro no es que se mueva, pero digamos que por allá luego de su muerte, las personas que la admiraban mucho quisieron hacer, digamos, un homenaje a ella, y lo que hicieron fue animar una de sus obras, que dicen que esta fue la última obra que Remedios pintó, y que ya de pronto, pensando en ese momento, que ya como su obra culmen, luego de que ella pintó toda la vida todo el surrealismo, pues aquí hay una característica importante, y es que ella habla de naturaleza muerta resucitando. Ahorita que hablemos de Botero, vamos a entender un poquito eso de naturaleza muerta. Naturaleza muerta es algo que hacen los pintores, los artistas, donde extraen elementos de la naturaleza y los ubican en un espacio que no es natural. Entonces, en este caso, una mesa. Entonces, pero ella, hay muchos artistas que han hecho naturaleza muerta. Ahorita vamos a ver algunos de Fernando Botero, pero ella le puso, digamos, su toque y habla de naturaleza muerta resucitando. Entonces, ahí encontramos también que todas estas figuras que tenemos ahí están compuestas por formas orgánicas. Y ahora vamos a pasar a hablar entonces de ese grande que es Fernando Botero, ese escultor, pintor antioqueño maravilloso que ha representado a nuestro país, que ha dejado en alto el nombre de Antioquia. Y resulta que Fernando Botero nace el 19 de abril de 1932, todavía vive, tenemos la fortuna y el regalo de todavía tenerlo vivo. Es un pintor y escultor dibujante colombiano y es uno de los artistas más reconocidos en los últimos decenios. Entonces, el estilo de Botero se habla que es un estilo figurativo. ¿Qué quiere decir? Es lo contrario, digamos, de la abstracción. De todas esas formas abstractas que veíamos, él lo que hace precisamente es representar la realidad en su estilo figurativo. Y resulta que ese estilo de Botero es tan característico que, digamos, dentro de la historia del arte, pues no pudieron, digamos, ubicarlo en alguno de los estilos, en alguna de las vanguardias, sino que se llama, y algunos dicen que es reconocido como boterismo. ¿Qué quiere decir? Que es tan particular y es tan, pues sí, tan particular ese estilo de Botero que recibe un nombre propio. Porque Botero, y los que conocen de pronto la obra de Botero se dan cuenta que inmediatamente nosotros veamos una obra de Botero, la vamos a reconocer porque, digamos, popularmente les hemos dicho los gordos, la gorda de Botero, ¿cierto? Porque todas sus pinturas, incluso su escultura, trabajan desde el volumen. Entonces, Fernando Botero, cuando era jovencito, pues además que fue un enamorado de la historia del arte, todo el tiempo estudió, todo el tiempo leyó sobre pintores, estudió todas esas técnicas, pero él, por ejemplo, le causaba mucha curiosidad la pintura de Picasso, donde Picasso, el que vemos por aquí, dibujaba al mundo como si estuviera hecho de cubos. Ahí veíamos que Picasso es uno de los más representativos del cubismo, entonces que dibujaba el mundo tal como él se lo imaginaba, no con las formas orgánicas que lo conocemos, sino desde las figuras geométricas. Entonces eso inquietaba mucho a Botero, pero también le fascinaba mucho el arte de Van Gogh, que él dibujaba el mundo a través como de torbellinos. Y aquí vemos La noche estrellada de Vincent Van Gogh, y también no es de la forma que convencionalmente la vemos. Era la forma que tenía Van Gogh de representar el mundo. También otro de los artistas que él admiraba y que también le generaba mucha curiosidad era Paul Gauguin, que también lo habíamos visto por allá cuando estábamos viendo colores terciarios y complementarios, que fue ese pintor que viajó por allá a las islas de Tahití y que pasó sus últimos días pintando todo lo que él observaba, todas esas comunidades. Entonces, él cuando empieza a pensar en esos autores, en esos pintores tan famosos y tan reconocidos, pues que él decía, un momentico, lo que hablábamos ayer, la regla dice esto, ya está el cubismo, pero no es de esta forma que se representaba la realidad. Por ejemplo, en la Edad Media, ya lo hemos mencionado, lo que hacían era que los pintores tenían una capacidad increíble y además eran muy estudiosos para representar la realidad tal como la veían, porque recordemos, no existía la fotografía. Entonces el pintor, digamos, más teso, era ese pintor que era capaz de reproducir la realidad como la veía. Pero a medida que empezó a evolucionar el arte, entonces empiezan a haber otras exploraciones, aparece Picasso con su cubismo, y entonces Botero decía, un momentico, pero ya el cubismo está hecho, ya el surrealismo está hecho. Entonces
de qué forma yo puedo representar o puedo, digamos, potenciar mi obra que no sea igual a como la han, digamos, hecho los demás. Y resulta que Fernando Botero descubre, luego de estudiar en Europa, porque lo que les contaba fue un gran estudioso, estudió mucha historia del arte, un enamorado del arte, y luego descubrió la importancia del volumen. Resulta que el volumen no era una característica nueva y no era una característica que se inventó Fernando Botero, era una característica que siempre estaba ahí. El volumen es una característica de los sólidos, como esferas, prismas, pirámides, cubos, que son formas geométricas en 3 dimensiones. Ya por ahí en una clase lo habíamos hablado, digamos, cuando hablamos de escultura, que las formas tridimensionales son esas que de pronto yo siento que puedo coger, que son esas formas que vemos también en la realidad. Entonces, digamos, ese concepto del volumen, esa característica del volumen, ya estaba. Pero cuando Fernando Botero dice, wow, los artistas no han explorado esa característica, el volumen, han trabajado con cubos, han trabajado con formas, bueno, con la abstracción, pero no han trabajado con el volumen. Y es precisamente ahí donde nace la gran obra de Fernando Botero. Para que entendamos un poquito el concepto del volumen en el dibujo, porque eso es muy fácil, digamos, observarlo cuando vemos un objeto tridimensional físico que podemos tocar, que podemos medir, como nos lo ha mostrado el profe Will, pero en el dibujo, ¿qué pasa? Se logra, porque eso es una ilusión óptica, se logra a partir de luces y sombras. Entonces, si observamos esta esfera de acá, es un círculo, pero si yo empiezo a aplicar sombras, aquí hay una sombra que está proyectada en el piso, ya me da, digamos, la sensación de que es un objeto que yo puedo coger, que yo puedo tocar. Pero como les decía, es una ilusión óptica. Pero desde ahí nace el dibujo, el volumen en el dibujo. Entonces, Fernando Botero lo que hacía básicamente era que él, pues fue un artista antioqueño que vivió en Antioquia, incluso hizo sus estudios en el municipio de Marinilla también, y lo que precisamente Botero hacía era pintar lo que veía, pero con esa característica especial que lo distingue, y es que a todos les aplicaba el volumen. Entonces, por eso es que nosotros decimos que los vemos gorditos. Y resulta que Botero lo que hacía era también una forma de hacer una crítica a esos personajes, digamos, de su momento. Entonces, pintaba políticos, pintaba figuras públicas que de pronto a veces son muy creídos, esas figuras que de pronto a veces cuando tienen cierto poder se aprovechan de otros. Entonces, él desde su pintura lo que hacía era que los pintaba con volumen. Y, lo dice él, era como tratando de imitar, digamos, esa sensación de que flotaban, de que eran unos personajes tan creídos que flotaban, y ahí es donde nace precisamente esas formas tan especiales de Botero. Acá vemos algunas de las obras de esos personajes también que él representaba, y resulta que Botero también hizo algo, y aquí vamos a aprender un término nuevo en el arte, que es el apropiacionismo. El apropiacionismo es, como su nombre lo indica, apropiarse de una obra de un artista pues que ya existe, no con la intención de copiarlo, de falsificarlo, sino con la intención de convertirla en otra cosa. Entonces, nosotros encontramos dentro de la historia del arte muchos artistas que lo han hecho, y Botero también lo hizo, pero desde su estilo particular. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Esta es la de Leonardo da Vinci, y por aquí vemos la Mona Lisa pintada por Fernando Botero con esa característica especial. Por allí también vemos el matrimonio de Arnolfini de Van Eyck, que precisamente aquí está la obra de Van Eyck, la obra original, y allí está la obra que representó Botero desde su estilo particular. Entonces, ese apropiacionismo, para que ustedes lo tengan en cuenta también, es eso que hace un artista, de apropiarse, de tomar una obra que es de otro artista y convertirla en algo. Muchas veces no solamente con un estilo o con un sentido estético, sino que a veces es también con la intención de hacer de pronto una crítica. Por ejemplo, la Mona Lisa ha sido uno de los cuadros que más se ha utilizado para hacer apropiacionismo, donde, por ejemplo, le han puesto un gato, de pronto ustedes la han visto por ahí, que la Mona Lisa cargando un gato, o algunas de las pinturas, por ejemplo, con un celular, que también hacen esa crítica a veces, que nosotros nos metemos en esos mundos cibernéticos y olvidamos entonces los demás. Entonces, también lo han hecho con precisamente con ese sentido de hacer y de hacernos reflexionar muchas cosas.
Entonces ahora vamos a explorar y resulta que yo por acá les tengo una sorpresa maravillosa. Y es esta caja, que es una caja didáctica, que es de Fernando Botero. Fue un proyecto del Ministerio de Cultura, por ahí también estaba, a ver, yo leo por acá detrás, estaba el Museo Nacional de Colombia y la Fundación Arteria, donde precisamente lo que buscaban era ¿qué? A reconocer y, digamos, mostrar que la obra del maestro Fernando Botero llegara a todos los niños y las niñas que lo pudieran conocer y que entendiéramos la importancia de este autor, no solamente, como les decía, en Antioquia, sino en Colombia y en el mundo entero. Entonces, por acá, la caja Botero tiene unas fichas que son las obras, unas obras de él, lo que yo les contaba por ahí en una clase. Está la obra y en la parte de atrás está la ficha técnica. A ver si me alcanzan por ahí a ver. Entonces está la ficha técnica, está el título de la obra, está el año de ejecución, está el tamaño de la obra real y está la técnica que utilizó el maestro Fernando Botero para hacer esta obra. En este caso tenemos la obra con el título El 20 de julio. Aquí está. El 20 de julio, donde vemos que precisamente él representa aquí un personaje típico de la época y una señora. Vemos la bandera de nuestro país, la bandera de Colombia, porque se estaba representando, celebrando precisamente ese 20 de julio, y aquí hay una. Esta, por ejemplo, que es también la que tiene la caja, y aquí les voy a contar algo muy especial en esta obra. Esta obra simplemente se llama Naranja. Ahí está. Y resulta que la naranja, si ustedes observan, vamos a ver si se logra ver ahí, la naranja tiene por aquí un pequeño hoyo y al otro lado está saliendo un gusanito. ¿Qué pasa? Si nosotros le quitáramos ese gusanito y ese huequito a esa naranja, sería una naranja cualquiera, ¿cierto? Pero cuando nos damos cuenta que hay un gusanito y hay un huequito tan pequeño, nos damos cuenta que esa naranja es demasiado grande, precisamente por el tamaño del huequito y por el tamaño del gusanito. Y ahí es donde entra precisamente esa característica de Botero en el volumen, que si yo tapara esto, sería una naranja cualquiera. Pero si la observamos precisamente con esos huequitos y con ese gusanito, ahí nos vamos a dar cuenta que se ve que es una naranja pues muy grande. Entonces, otra de las obras de él, que la técnica fue óleo sobre tela, y fue una obra que él hizo en 1977. Por acá vamos a ver otras así rapidito, no les voy a leer la ficha técnica de todas. Esta por ejemplo, Florero. Aquí está otra de las obras. Miren y observen también que a pesar de que son elementos que son muy cotidianos, pues tienen ese sello personal de Fernando Botero, donde los vemos con volumen, como si el florero, como les decía ahorita, lo hablamos muy coloquialmente, como si estuviera gordito, ¿cierto? Entonces ahí está el florero. Por aquí hay una que es la guitarra, y con la guitarra también pasa algo muy parecido a lo que pasaba con la naranja. Si ustedes observan, el huequito, la boca de la guitarra es muy pequeñito. Entonces, eso también me da a entender a mí que esa guitarra es muy gordita, ¿cierto? Que tiene volumen. Por aquí está también una cabeza griega, que también él la representó. Miren también, una cabeza griega donde él utiliza su técnica, donde él aplica precisamente el volumen. Bueno, y así hay varias. Vamos a pasar aquí, no se las voy a mostrar todas acá porque aquí también las vamos a encontrar en otras fichas. Resulta que ahorita que hablábamos, que hay aquí, este juego que hay aquí, es precisamente de lo que estábamos hablando ahorita, y para que podamos entender un poco mejor la obra de Fernando Botero. Les contaba que él lo que hizo luego de estudiar muchos pintores, de estudiar diferentes técnicas, él lo que hizo es que se dio cuenta que el volumen era una característica que los pintores no habían utilizado mucho o no habían explorado. No es que no la utilicen, porque todos utilizaban, digamos, esa característica, pero precisamente él lo que hacía era que aquí, a partir de un cubo, vemos el cubo, aquí vamos a ver que él lo que hace fue unir 3 cubos y el resultado fue esa obra de la guitarra.
la que veíamos por aquí anteriormente. Y así muchos, por ejemplo con las montañas, lo vamos a ver aquí rapidito antes de ir al descanso. Entonces, con las montañas, por ejemplo, sucedía exactamente lo mismo. Aquí lo vamos a ver. Miren, por ejemplo, aquí vemos que es esa obra de montañas, pero está con formas geométricas. Ahí están los círculos, están las pirámides por acá, y si quitamos todo eso, nos vamos a encontrar que ahí está la obra del maestro Fernando Botero. Entonces, miren, la invitación es a esa, y lo que les contábamos ayer, tenemos que conocer las normas, tenemos que conocer todas esas reglas que hay, pero entender cuándo necesito utilizar unas nuevas o crear unas nuevas para crear ese estilo propio. Y eso precisamente fue lo que hizo el maestro Fernando Botero. Entonces, vamos a un corto recreo y ya viene Espinita por ahí, que también les va a mostrar otras de las sorpresas que tiene esta caja. ¡Hey, niños melos y niñas melas! Me saludan a la profe de artística y a Espinita por ahí derecho. Este es un ritmo que se llama rajaleña o boom de tolimense, muy conocido en el Tolima y el Huila. Y miren de lo que les voy a hablar. De un pintor muy importante, de un pintor muy importante, recorriendo el mundo entero, antioqueño por demás, y él es Fernando Botero, en cada lugar del mundo que ha puesto una escultura, ha hecho un aporte inmenso para el arte y la cultura, Ole, lole, lola, y la para el arte y la cultura. Su estilo es inigualable y su forma es muy bonita, porque él infla las formas pa' que se vean más gorditas, Un colombiano ejemplar, es escultor y pintor, y ondea por el mundo la bandera tricolor, Ole, lole, lola, y la bandera tricolor. Oye, tú, si has sentido miedo por un virus malvado que anda suelto en el mundo. O si te sientes triste porque no has tenido la oportunidad de regresar a las aulas de clase. Pues tranquilo, porque los profes melos estamos contentos de poder seguir enseñando con amor desde Teleantioquia hasta tu casa. Todas las cosas que quieren hacer. Y no dejen de aprender. Aprender y divertirse igual. Profes Melos, llegó el programa más sensacional. Profes Melos, porque el saber nos da felicidad. Profes Melos, para reír, soñar e imaginar. Profes Melos. Cuando estás en casa y quieres aprender, quieres estudiar. Profes Melos, para ser un pilo tienes que prender el TV y mirar. Profes Melos, el programa que en la casa todos ven para disfrutar. Profes Melos, vamos a mover las manos y los pies, vamos a bailar. Profes Melos, para crear, sonreír y jugar. Profes Melos, estamos melos, vamos a estudiar. Profes Melos. Estaba por aquí. ¡Ay! Estoy muy emocionada porque logré armar este rompecabezas. Ya les voy a mostrar por aquí mi obra completa del maestro Fernando Botero, porque yo estuve muy atenta a la clase y aprendí muchas, pero muchas cosas de
este maravilloso pintor y escultor. Y les voy a mostrar aquí el resultado. Aquí está. Y les quería contar algo de esta obra. De esta obra que están ustedes viendo aquí. Resulta que esta obra se llama Pedrito. Y Pedrito era el hijo de Fernando Botero y ya les voy a contar porque ahí hay una historia triste. Vamos a recibir las llamadas de Valentina desde Itagüí. Valentina, ¿cómo estás? Hola, Chinita. Hola, Valentina. Uy, no, yo estaba más emocionada aquí armando este rompecabezas que tiene las obras del maestro Fernando Botero. ¿Cómo te parece? Muy bien, muy creativo. Cierto que está muy bonito. ¿Y te gustó mucho saber de ese pintor tan maravilloso? Sí. ¿Sí te gustó? A ver, ¿qué aprendiste de Fernando Botero? Vale. Aprendí que él es un pintor que dibujaba el cubismo, los paisajes, y dibujaba el mundo y lo representaba al mundo a través de las pinturas y los dibujos de él. Muy bien, y que tenía esa característica tan especial que era el volumen, ¿cierto? Que es lo que hace ver los elementos y todos los personajes como si estuvieran gorditos, ¿cierto? Sí. Valentina, ¿y conoces alguna de las obras de Fernando Botero? No, pero me gustaría averiguar sobre algunas. ¿Tú has visitado, por ejemplo, el Parque Botero? El que queda ahí en el Parque Berrío, donde hay unas esculturas así grandes, que hay un gato, que hay una señora. ¿Sí lo has visto? Sí. Ay, esas obras son del maestro Fernando Botero. Solamente que esas son esculturas. Pero en el museo también encontramos esas obras de él, esas obras de pintura, esas obras pictóricas que él tiene. Pero ahí también esas obras que encontramos en el Parque Berrío son precisamente de Fernando Botero, pero desde la escultura, porque es que es muy teso, ¿cierto? Hacía pintura, hacía escultura. Sí. Valen, ¿y a ti te gusta pintar? Sí, me gusta mucho. ¿Y qué te gusta pintar, Valen? Me gusta pintar, por ejemplo, personas, muñecos animados, paisajes. Y los muñecos animados, ¿sí ves? Que uno de las personas, por ejemplo, cuando dibujar un personaje, uno de las personas las ve así como muñequitos animados, ¿cierto que no? No. O sea que eso también es otro estilo diferente cuando uno pinta, ¿cierto? Sí. Valen, ¿y le quieres mandar un saludo a alguien? ¿Les quieres mandar un mensaje a todos estos niños y niñas que te están escuchando? Sí. Le mando un saludo a mi profe Lía, en la institución educativa Antonio José de Sucre, a todos mis compañeritos que hoy tenemos una exposición y a ustedes que me han enseñado mucho y a Espinita. ¡Ay! ¿Y tienen una exposición de qué, Valen? De las regiones. ¡Ay! De las regiones, qué chévere. O sea que van a mirar por allá las danzas, por allá las comidas que se comen en cada región. Sí. ¡Ay, qué rico! Maravilloso, maravilloso que estén haciendo también eso en las escuelas, porque miren, es muy importante que nosotros estemos precisamente valorando todo eso. Miren que en Ciencias Sociales la profe ha hablado también precisamente de eso. Porque lo que siempre les ha dicho la profe Yasmín, es súper chévere cuando uno conoce las cosas de otras regiones, de otros países, pero tan rico cuando nosotros podemos conocer eso que tenemos nosotros, esos artistas, esa música nuestra y que es tan maravillosa, ¿cierto, Valen? Sí, hay que reconocer lo que nosotros tenemos por dentro, el arte. Claro, porque esa es nuestra identidad y eso nos hace diferentes ante el mundo. Miren que Botero no fue a hacer lo mismo que hacían otros o se fue por allá a Europa a decir, ay no, pues como por allá esos pintores europeos son tan tesos, voy a hacer lo mismo. No, él lo que hizo fue estudió, pero pintaba precisamente eso que veía en su territorio, las casas que veía en su territorio, los personajes que veía en su territorio. Siempre valorando eso. Sí. Bueno, Valen, entonces luego de ese mensaje tan hermoso que le mandas a los niños, de valorar mucho, ¿cierto? De cuidar mucho lo nuestro, te invitamos a que sigas conectada con Profes Melos porque tenemos muchas cosas que aprender y yo sé que te va a ir muy bien en tu exposición. Muchos besos, mamá, y muchos abrazos para tus compañeros también.
¡Chao, Gracias. Valen! ¡Chao, Valen! Chao. Y vamos a recibir una llamada de Carolina desde Armenia, Quindío. Caro, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Caro? ¡Qué alegría escucharte! Lo mismo, Espinita. Ay, ¿cómo vas por allá en Armenia? Sí, señora. Feliz por allá ese territorio, esa tierra tan bonita, ¿cierto? Sí, señora. Ay, Caro, y que a ver, cuéntanos, por ejemplo, cómo te enteraste del programa de Profes Melos. ¿Cómo llegaste a vernos? Pues yo estaba viendo muñequitos y me enteré dándole la vuelta y me enteré de Profes Melos. Ay, dándole la vuelta y te quedaste ahí conectada con todos estos profes tan maravillosos que tiene la Escuela de Colores, ¿cierto? Sí, señora. Y a mí me encantan todas las clases porque me gusta mucho, pero mucho aprender. Por eso me las veo todas para aprender mucho. Caro, Sí, y a señora. ver, tú que nos llamas desde allá, desde Armenia, Quindío, por ejemplo, ¿qué te gustaría que los niños supieran de Armenia, Quindío? Por ejemplo, ¿qué lugares te gustan mucho a ti de tu región? Me gusta Salento, Cocora, Pijao. ¡Guau! ¡Qué cosas tan maravillosas! Caro, y en el colegio también estudian mucho y digamos hacen muchas exposiciones también de todas esas cosas bonitas que tiene Armenia. Sí, señora. Ay, no, Valen, maravilloso. Qué rico poderte escuchar. ¿Y ya conocías a Fernando Botero, Valen? Caro. No, señora. ¿No lo conocías? Bueno, No, señora. ahí te lo presentó la profe Yasmín y por aquí miren con esas obras tan bonitas. Caro, pero ¿sabes qué? Yo te quería contar y a todos los niños les quería contar algo acerca de esta obra que vemos acá, que ahorita les decía que se llama Pedrito. Resulta Pedro, bueno, Fernando Botero tenía varias versiones de Pedro o Pedrito, como lo conocemos comúnmente, y resulta que Pedrito era el hijo de Fernando Botero. Por allá cuando él vivía en otro país, pues pasó algo muy desafortunado, muy triste, y fue que Pedrito sufrió un accidente de tránsito y Pedrito viajó al cielo. Entonces, ese suceso en la vida de Fernando Botero fue muy triste, y él a través del arte, porque además para eso es que nos sirve el arte, Caro, para que podamos también sanar todas esas cosas tristes que tenemos. Él pintaba, a Pedrito pintó muchas versiones de Pedrito, y también fue una forma de él ir sanando su dolor y de que nunca se olvidara Pedrito. Carito, ¿vas a dejarle un saludo a alguien? ¿Le vas a decir algo, un mensajito a todos los niños que te están escuchando? Sí, señora. Un mensajito para todos los niños que se cuiden de esta pandemia. Y un saludo a mi familia de Medellín, Pereira y de todo el mundo. Ay, Caro, entonces, ¡mua! Besos y abrazos para todos tus amigos, para toda tu familia, y sigue conectada con Profes Melos. Y ahora vamos a recibir la llamada maravillosa de María José desde Envigado. Hola, María José, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, Espinita? Ay, súper bien, María, aquí toda contenta armando todas estas obras del maestro Fernando Botero. ¿Sí viste la clase? Sí. ¿Y cómo te pareció? Muy bacana. Ay, cierto que muy bacana. ¿Y ya conocías a Fernando Botero, María? No. ¿No lo conocías? Ay, bueno, No. entonces ahí lo vamos conociendo también. ¿Tú eres de Envigado? ¿Eres de Envigado? Sí. Bueno, allá también en estos días la profe Yasmín hablaba también de una artista maravillosa de Envigado que era Débora Arango. ¿A Débora sí la conoces? Sí. Ah, bueno, entonces, y aquí en Medellín, pues miren, tenemos a Fernando Botero, que me imagino que has visitado el Parque Berrío, ¿o no lo has visitado? Sí. Ah, bueno, ahí, entonces, como les decíamos ahorita a la otra amiguita que llamó, que ahí están las obras del maestro Fernando Botero, pero desde la escultura, pero siempre con esa misma técnica y esa característica que él tiene, y es trabajando el volumen. Bueno, María, ¿y te gusta pintar? ¿Te gusta dibujar? Sí, me gusta mucho. Y cuando vas a dibujar, por ejemplo, ¿tú en qué te fijas? O sea, pones, por ejemplo, no sé, un jarrón. Entonces, intentas que el jarrón te quede igualito a como lo estás viendo, o de pronto le haces algunas apropiaciones a ese jarrón. ¿O te gusta que los dibujos te queden igualitos a como los ves? Me gusta que me queden bonitos. Ah,
Ah, bueno, que te queden bonitos. Porque mira, las obras de Fernando Botero son muy hermosas, ¿cierto que sí? Sí. Claro, pero yo creo que no es que veamos las cosas así, solamente que él utilizaba precisamente esa característica que ¿cuál era? Vamos a ver si María José se acuerda. ¿Cuál era la característica que utilizaba Fernando Botero para hacer sus obras? Gordos. Eso, pero el volumen, ¿cierto? Que nosotros los conocemos como gordos, pero que es el volumen que por allá en la clase, les voy a adelantar, que en la clase del lunes del profe Chamo vamos a ver precisamente y vamos a profundizar qué es el volumen y que tiene que ver mucho con esto. Sí, bueno, señora. Entonces, una invitación también a ti, María José, a todos los niños melos, a que visiten el Museo de Antioquia, donde vamos a encontrar también obras maravillosas. Las vamos a ver ahí en vivo y en directo de esos pintores antioqueños, todo ese legado que nos han dejado. Entonces, a visitar los museos y a visitar también todos los niños que viven fuera de Medellín, en pueblos, a que visiten también todos esos lugares culturales que tengan en su municipio. Siempre nos vamos a cuidar, como nos decía por ahí Caro, que nos tenemos que cuidar ahorita en esta pandemia, pero tenemos que seguir viendo arte, tenemos que ir a visitar los teatros, tenemos que ir a visitar los museos, porque el arte también es lo que nos hace sentirnos vivos, ¿cierto, María? Sí, señora. Y tú allá en Envigado que tienes tantos, ¿cierto? Tantos lugares maravillosos para visitar. Sí. A ver, ¿a qué lugar invitarías tú especialmente en Envigado a todos los niños que viven por allá o que visiten en algún momento Envigado? ¿Qué lugar los invitarías a que conozcan de Envigado? El Museo de Borarango. Ajá. El Museo de Borarango, donde vamos a... También otra, la Leodora. Ajá. Y por allá le dijeron uno muy importante. ¿Otra qué? Otra parte. El Salado. Ah, bueno, también otra parte también y el Salado. Entonces, todos invitadísimos a que sigan visitando esos lugares. María, te mandamos un beso de oso, un abrazo de oso y sigue conectada con Profes Melos. Y a todos ustedes, entonces ya saben, visitar esos lugares maravillosos, a seguir haciendo arte, a seguir llenando el mundo de mucho color y de mucho amor. Y nos vemos la otra semana. ¡Chao! Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption.